No, nos faltan 3 días para el primer PPT. Que se suman a las diapos iniciales del segundo PPT, así que será lo mismo. Dígame. Varios. Nos falta digestivo, nos falta respiratorio, piel y endocrino, creo. Oh, y esta diapo que se coló allí. Hoy, una diapo colada. Que no tiene nada que ver con la materia. Qué malo, ¿no? Una diapo acusadora. Una diapo producto de la Inquisición. Verdes son los que... Verdes son los reprobados. 38 alumnos reprobados, lo que representa un 66% aproximadamente. Promedio de la evaluación, un 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, miren. No lo dije yo, lo dicen las matemáticas. Así que cuidado, cuidado, cuidado. Están condenados. Ya, señores, entonces, está claro que los resultados fueron horribles. Pero, el consuelo es tonto. El segundo certamen es parcial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que solo se evalúa los últimos tópicos. Todo lo que se evalúa en el primer certamen no se evalúa en el segundo certamen. Eso quiere decir que sea parcial. ¿Ya? Como es un poquito más complejo, tiene un 45%, pero básicamente es el volumen de información, es básicamente lo mismo. Por lo tanto, ahora tienen que mejorar la técnica de estudio, preocuparse un poquito más, hacerle caso a este viejo pesado que todos los días les decía, estudien histología, y se los decía no porque creyera que la histología era la actividad más importante que tenían que realizar ustedes, sino que en el convencimiento absoluto que esta cuestión de tanto nombre al final se le mezclan a uno, y si uno no tiene claro las cosas, se puede confundir en tonteras en el certamen, como ocurrió de seguro a muchos, ¿ya? Porque hay muchas tonteras de cromatóforo, que lefóforo, que basófilo, que eosinófilo, que al final, si uno tiene una duda pequeña, se le confunden las cosas, ¿ya? Así que no está muerto, como decía O'Higgins por ahí, todavía tenemos patria, ciudadanos, por lo tanto, solo nos falta por evaluar linfático, digestivo, respiratorio, endocrino y piel. Esos serían los 5 tópicos que estarían en este segundo certamen. Entonces tienen que ya ir haciendo su resumen de linfático para ir aclarando bien el cuerpo, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante hay que tomar apuntes nuevos, hay que mejorar un poquito el quiz. La forma de... No existe. No existe en esta facultad, no existe. En la facultad de Ciencias Biológicas no existe. No sé si existe en otra facultad. Aquí, no. En la facultad de Ciencias Biológicas el reglamento es uno solo y no existe ninguna cosa. Si en un certamen reprueba el 90% del curso, reprobó el 90% del curso. Lo que sí, si acaso uno llega a cuestionarse, es cuando reprueba el 60% del curso. Pero cuando reprueba el 60% del curso. Pero si, por ejemplo, reprueba un 20% del curso de este año, lo único que implica es que hubo un cambio de mano en la dirección del curso. Solo eso implica. O implica que la nueva generación, producto de que tuvo un par de años online, no tiene las competencias como para resolver certámenes escritos. Pero no implica nada más. No se repite un certamen, no hay ninguna medida remedial. La única remedial que tienen ustedes es esforzarse ahora en los pasos prácticos, que es poca materia, por lo tanto pueden sacar buenas notas, y desarrollar una metódica de estudio, si es que les fue muy mal, obviamente distinta de la que usaron para el primer certamen, ¿ya? Y consultar a todos los profes encargados, consultar a través de correo, y si no, yo creo que tengo libre, creo que se lo había hecho, tengo libre los lunes en la tarde, creo que es.
lunes en la tarde, martes en la mañana no, porque tengo práctico, tengo clase. Y los martes en la tarde tengo clase con ustedes. Miércoles en la mañana también tengo libre. Lunes en la tarde, miércoles en la mañana, pues el cuarto piso. El cuarto piso creo que queda para allá. ¿Sí? Ahí en el cuarto piso para allá. Ahí estoy. Así que pueden ir a consulta y dudas. Tienen ese derecho. Y tienen la obligación, obvio, de tratar de resolver sus dudas. Bien. No, mi niña, el certamen tenemos que revisarlo y lo vamos a revisar y nos vamos a poner de acuerdo un día y lo vamos a revisar allá en la sala allá en la sala más práctico. Pero ahí, mira, a ver, hay 3 que están pendientes. Tengo que resolver esos 3 y creo que hoy día resolvía 1 o 2. Creo que hoy día después de la clase va 1 o 2 a rendir su certamen. ¿Ya? Ahora voy un poco asustado, pero resolviendo eso, creo que le queda 1. Dios te conoce. Resolviendo eso, ya estamos listos y lo revisamos en la sala de paso práctico, todos juntos ahí, que paso su certamen y conversamos las preguntas. Ustedes el grupo 1 con la Daniela García. Ya, hay que hablar con ella. Sí. Envíame un correo para recordar a la Daniela. De hecho, pueden el viernes siguiente creo que está libre. Puedo ver si la Daniela tiene tiempo ese viernes. Y si no tiene tiempo la Daniela, puede que yo el viernes, ¿qué viernes es? El viernes. Viernes 4. Viernes 4. No tengo nada. No, porque el viernes siguiente me voy. Pues los Arctic Monkeys, Santiago. Sí. Entonces no estoy. Este viernes no estoy para nadie. Pero el viernes 4 sí estoy, así que podemos revisar el viernes 4. Podemos revisar los tesis que nos da Daniela. ¿Ya? Bien. Nosotros nos hemos quedado en este cuento. ¿Estamos en tiempo ya? ¿Sí? Sí, estamos. Incluso ya perdido 4 minutos. Pues nosotros nos acabamos la glándula salival. Entonces, resumen. Todavía nos queda el 50% del curso, nos queda el 50% del curso para avanzar, así que hay que ponerle un poquito más de esfuerzo y cambiar la metodología. Nosotros nos hemos quedado con nuestras glándulas, las habíamos presentado macroscópicamente, y aquí está básicamente la misma información, serosa, mucosa, mixta, etc. Aquí hay un gráfico que representa cómo son estas estructuras. Este sería el acino, este sería el conducto intercalar, este es el conducto estriado, y después tenemos los conductos excretores. Si ustedes se fijan, el intercalar se reconoce porque tiene un epitelio cúbico a cúbico bajo. El conducto estriado tiene un epitelio que va de cúbico alto a cilíndrico y se denomina estriado porque se ven estriaciones en la región basal de las células. ¿Por qué razón? Porque este conducto tiene muchas mitocondrias en su región basal, porque ese conducto modifica la saliva. Recuerden, nosotros producimos al día como 1,5 litros de saliva, entonces no podemos perder 1,5 litros de líquido. Y lo más importante, no podemos ir perdiendo hacia el estómago 1,5 litros de iones. Aquí hay iones que recuperar. Entonces, electrolitos que recuperar, se recuperan en ese conducto. Y estos ya son conductos con epitelios estratificados, que son estratificados cilíndricos la mayoría de ellos. Y finalmente, como desembocan en la cavidad bucal, a ver, ustedes. No, mejor la de al lado, porque usted está enojado por la cara que tiene. Me está odiando, así que señorita al lado. Y si me miró feo, me intimidó. Señorita al lado, usted que parece que no me odia tanto. Esta glándula, ¿en qué tipo de epitelio termina su conducto excretor? Son glándulas salivales mayores, desembocan a la cavidad bucal. ¿Sí? ¿Con qué epitelio termina el conducto excretor de las glándulas salivales mayores? Porque empieza con epitelio cúbico a cúbico bajo, cilíndrico, estratificado cúbico, estratificado cilíndrico, y luego termina con un epitelio cuando desemboca en la cavidad bucal. Ese tipo de cosas tenemos que ir integrando. Si desemboca en la cavidad bucal y la cavidad bucal tiene epitelio estratificado plano, no queratinizado, el epitelio al final va a ser un epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿no? Porque va a desembocar a la cavidad bucal, por lo tanto adquiere el epitelio de la estructura o del tejido o de la zona a la cual está desembocando. Y acá está representado, para que ustedes vean, las distintas longitudes de los conductos, sobre todo del intercalar y del estriado, que hablan de las distintas capacidades que tienen las distintas glándulas de recuperar electrolitos. ¿Ya?
Y esto lo van a revisar ustedes cuando vean fisiología de la cavidad bucal. Ahora, en histología, a nosotros nos interesa que ustedes ya tengan una idea de esto, pero lo más importante para la histología es que sepan reconocerlos en un corte histológico. ¿Ya? Y aquí, dígame. ¿Dónde dice cialona? Ah, así se denomina la glándula salival. Es una denominación para la glándula salival. Ya, y entonces, acá tenemos el conducto y el acino. Teóricamente estos acinos son así. Así es un acino mixto. Sin embargo, cuando uno lo fija, el tejido mata el tejido produce cambios conformacionales y quedan así, con este aspecto. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve, este es un acino mixto. Así se ven los acinos mixtos, pero así son en la realidad. ¿Ya? Entonces, estas células serosas secretan al lumen aquí. Porque cuando uno ve este acino mixto, uno dice, chuta, pero aquí el acino está cerrado y estas células, ¿hacia dónde secretan? Es porque se produce un cambio conformacional, ¿ya? No son así realmente. Entonces nosotros tenemos, todo esto es la glándula salival, ese es el estroma de nuestra glándula salival. Ah, de nuevo se me ha olvidado. Yo fui pésimo con él. Ahí está grabando, sí está grabando. Ya. Entonces tenemos nuestra glándula salival. Este es el estroma de nuestra glándula salival y este es el parénquima. Y en este parénquima nosotros tenemos que ser capaces de reconocer el acino mucoso, y ya lo sabemos reconocer porque lo aprendimos en tejidos básicos, en epitelio, glándulas. Sabemos que este es el acino mucoso porque las células están pobremente teñidas, los núcleos son basales, fuertemente heterocromatínicos y muchos de ellos se ven aplanados. Este es un acino seroso porque los núcleos son redondos, de localización medio basal. El citoplasma perinuclear es basófilo y el citoplasma apical es eosinófilo, y lo principal. El citoplasma apical se ve con gránulos secretorios. ¿Por qué? Porque esto secreta las enzimas que están en la saliva, ¿ya? La proteína de la saliva. Esto secreta la secreción mucosa de la saliva. Y este es mixto, tiene ambos tipos de secreciones. Aquí está la parte serosa, la parte mucosa. Y estos son los conductos excretores. Ustedes se fijan, esta zona de aquí tiene un epitelio cúbico, estos son cilíndricos. Miren los núcleos, ¿ven? Núcleo ovoideo, eje mayor perpendicular a la membrana basal. Esto es cilíndrico, ese es cúbico. Este no es el típico intercalar, está un poquito gordo para ser intercalar. Y este es un conducto estriado. Nosotros tenemos que aprender a reconocer los intercalares de los conductos estriados. Tanto los intercalares como los estriados son conductos intralobulillares. ¿Se acuerdan que lo revisamos también? La glándula salival tiene lóbulos y lobulillos. Estos conductos son intralobulillares, quiere decir que están dentro de un lobulillo. ¿Ya? Cuando dejan de ser estriados y se transforman en estos conductos, son interlobulillares. Estos epitelios ya los veo en los interlobulillares y en los lobulares. Y acá tenemos una imagen histológica de cada una de estas glándulas. ¿Se fijan ustedes? Estos son acinos, esta es la glándula, son acinos, y si uno ve los acinos, todos son acinos con un volumen pequeño, células con núcleos redondos, de localización medio basal, del citoplasma apical se ve con gránulos secretorios. Y eso es cierto porque la parótida es cero, 100% cero. Vamos a la submandibular. Vean, tiene acinos rojitos, pero hay acinos que son blancos y hay acinos mixtos. Pero si uno realiza acá un recuento, se da cuenta que hay un predominio de acinos serosos submandibular. Predominio de acinos serosos por sobre los mucosos. Y acá, este es un conducto estriado. Es una foto de un conducto estriado. Fíjense, miren la parte de aquí abajo. ¿Se fijan? Tiene unas rayitas. Esos son repliegues basales con mitocondrias. Este es un conducto estriado. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí tiene las rayitas, las estriaciones basales, donde ahí hay repliegues basales con mitocondrias largas. Y eso es típico de un conducto epitelial que está haciendo transitosis, está tomando elementos desde el lumen y lo está enviando hacia la membrana basal. ¿Ya? Esto también se ve en los túbulos renales. El túbulo distal del riñón tiene esta misma configuración. ¿Ya? Y entonces, esto es un mandibular. Y esta
Si uno la mira, hay acinos, pero muchos de ellos son mucosos, otros mixtos y hay mucho menos serosos. De hecho, aquí en esta fotografía no alcanzo a ver que se parece que es uno seroso. Y aquí hay mixtos. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay un predominio del elemento mucoso sublingual. Entonces, esto ustedes tienen que conocerlo, tienen que manejarlo y tienen que saber reconocerlo al microscopio. Como futuros dentistas, ustedes no pueden fallar en el reconocimiento de estas estructuras. ¿Ya? Bien. Vamos a revisar entonces ahora el resto del conducto digestivo. Recién estamos en la boca. Vamos a revisar ahora esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Este es un esquema que resume todo esto. Es una visión general que lo resume todo. Vamos a tener que aquí está el esófago, ¿se fijan? Esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y lo primero que tenemos que ver es que estos tubos tienen la pared constituida por capas o túnicas. Y vamos a tener que hay una túnica mucosa, hay una túnica submucosa, hay una túnica muscular y una túnica adventicia o serosa. Si se fijan, en el caso del esófago hay adventicia, pero en el caso del estómago, intestinos, ya hay una serosa. ¿Qué diferencia hay entre una adventicia y una serosa? Señorita de polerón rosadito. Allá no le pregunto. No soy tonto, no me voy a estar preguntando la carrera. Ya. Lo mencionamos, creo, alguna vez, cuando vimos los epitelios planos simples. Dijimos que las serosas están revestidas por un epitelio plano simple. La diferencia entre una serosa y una adventicia es que la adventicia carece de epitelio de revestimiento. La adventicia está resistente en los elementos que están asociados a otros tejidos. Y esta parte del esófago está asociada a la tráquea. La tráquea y el esófago están compartiendo el mismo tejido conectivo laxo. Entonces comparten la adventicia. En cambio, cuando el esófago pasa el esfínter, pasa la cavidad abdominal, ahí se rodea de una serosa, porque ahí ya se transforma en una estructura que está libre, que está flotando en el aire. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Y tenemos entonces una mucosa, una submucosa, una túnica muscular, y vamos a tener una mucosa, una submucosa, una túnica muscular y una serosa o adventicia. Los principales cambios están dados a nivel de la mucosa. Si nosotros revisamos la mucosa aquí tiene un epitelio que tiene ciertas particularidades, aquí el epitelio tiene otras particularidades, aquí tiene nuevas particularidades y acá de nuevo el epitelio cambia. ¿Por qué cambia? Porque tiene funciones distintas. El epitelio del esófago se continúa y tiene casi las mismas características que el epitelio de la cavidad bucal. ¿No? Sin embargo, a nivel del estómago, el epitelio se hace cilíndrico y es un epitelio secretor absortivo. A nivel del intestino, el epitelio se hace cilíndrico y aumenta las microvellosidades, porque es un epitelio que absorbe. A nivel del intestino grueso, el epitelio sigue siendo cilíndrico, pero dejan de estar presentes determinados tipos celulares y se especializan en otros tipos celulares para poder absorber agua, ¿no? Para recuperar el agua de las heces y compactar las heces. ¿Ya? Entonces, el epitelio, y por lo tanto la mucosa, va cambiando. La mucosa del esófago no tiene mayores requerimientos. En cambio, en el estómago la mucosa tiene repliegues, porque el estómago se distiende. Entonces, cuando uno come mucho, el estómago se distiende. Entonces, la mucosa del estómago, tiene repliegues. En el caso del intestino, el intestino no se distiende mucho. Entonces, como el intestino no se distiende mucho, tenemos que tener alguna característica para poder aumentar la superficie. El intestino tiene más o menos 7-8 metros de largo, corríjanme, yo no me acuerdo ya de anatomía, 7-8 metros de largo, pero de diámetro tiene 2 centímetros. Y si uno pesca esa cuestión, la parte por la mitad y la abre, porque la mucosa es la que está en contacto con los alimentos, y la extiende aquí, al final lo corta en trocitos de 1 metro, no viene a ser en área, en superficie, no viene a ser más grande que este mesón. Y tiene que esta área absorber todos nuestros nutrientes. O sea, se pasaría un mes absorbiendo nutrientes por esa área. Tiene que aumentar el área. Entonces, la mucosa en el intestino
es súper compleja, tiene una serie de cambios histológicos, morfológicos, para aumentar el área. Y si nosotros le creemos al señor Jensen, del libro de Jensen, libro de histología, según el señor Jensen, el área del intestino es equivalente a una cancha de fútbol. O sea, de esto pasa a ser más grande que esta sala, 2 veces esta sala en superficie. Entonces eso lo logra con modificaciones morfológicas, histológicas. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Y luego en el intestino grueso ya las modificaciones no son tan importantes, porque el intestino grueso lo que tiene que hacer es resolver algunos iones y resolver agua. Pero se inflama el intestino grueso. Y como todo intestino no tiene mucha capacidad de distensión, entonces cuando se inflama, produce dolor, produce colon irritable y uno se pone irritable. Y duele mucho, molesta mucho. Bien, vamos entonces a ver ahora con un poquito más de detalle esto. Y aquí está. Este es un corte, ¿no?, transversal en donde vemos. La mucosa va a estar constituida por un epitelio, una lámina propia y una lámina muscular que se llama muscular de la mucosa. Estos van a ser nuestros elementos de la mucosa. El epitelio sufre modificaciones. La lámina propia generalmente permanece constante y la lámina propia está constituida por tejido conjuntivo laxo, bastante vascularizadas y muy rica en linfocitos, células plasmáticas, elementos celulares. La muscular de la mucosa también sufre cambios. En el esófago tiene unas características, en el estómago tiene otras características, en el intestino delgado tiene otras características. Luego vamos a la submucosa. La submucosa, se me olvidó decir que la lámina propia, en el caso del esófago, puede presentar glándulas. La lámina propia. Glándulas mucosas en el esófago. Luego, la submucosa general es tejido conjuntivo denso, que también puede presentar glándulas. Esto es del certamen anterior, pero ¿qué glándulas conocemos nosotros que estaban en la submucosa del intestino delgado? Las caliciformes. No, pues esas son glándulas unicelulares. Y además están en la lámina propia, en el epitelio reactivo. Las de Brunner, exactamente, son estas glándulas tubulares ramificadas que están en el intestino delgado. Estas son glándulas de Brunner. Pero también hay glándulas submucosas en el esófago, ¿ya? Y luego vamos a tener la túnica muscular. La túnica muscular generalmente está constituida por una circular interna y una longitudinal externa, salvo en el estómago, en donde se agrega una oblicua interna. En el estómago serían 3 capas, en el resto del tubo digestivo son 2 capas. Y luego vamos a tener nuestra serosa o adventicia. Desde el término, desde los últimos 20% del esófago, todo el resto es serosa. Desde el esófago hacia arriba, la parte torácica del esófago es adventicia. No, se llaman glándulas de Brunner. Y el tipo de glándula es una glándula tubular ramificada, ¿ya?, de acuerdo a la morfología. Bien, y luego vamos a tener aquí, entre las túnicas musculares y en la submucosa, unos ganglios linfáticos, unos plexos nerviosos y unos plexos linfáticos, porque hay mucho líquido que sacar de la cavidad abdominal. Entonces, vamos a tener aquí, del lumen del tubo digestivo. Y aquí vamos a tener un plexo nervioso que se llama plexo mientérico, que se localiza entre las túnicas musculares, y un plexo que se llama plexo submucoso. El mientérico también se llama de Hauerbach, y el submucoso se llama plexo de Meissner. ¿Ya? Tienen esos nombres. Lamentablemente a ustedes tienen 2 nombres las cosas. Bien, y aquí esto es del Keisenbaum. El Keisenbaum me gusta porque este es un resumen de lo que le pasa al tubo digestivo. Si ustedes se fijan, aquí está la mucosa y acá está el epitelio del esófago. Epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Y luego se transforma en epitelio cilíndrico. Pero este epitelio cilíndrico, si ustedes miran aquí, en su lámina propia tiene glándulas, que son las glándulas gástricas. Luego aquí, en el intestino delgado, el epitelio cilíndrico se proyecta y forma estas estructuras que se llaman vellosidades. Y asociadas a las vellosidades hay glándulas de Liverpool. Y también hay en la submucosa glándulas. En el esófago también hay glándulas de la submucosa.
En el esófago hay glándulas en la lámina propia. Y aquí vamos avanzando por el intestino delgado. Y aquí hay una cosa, ¿se fijan? Vean, no sé si se dan cuenta de la sutileza. Las vellosidades aquí son gorditas y un poco más cortas, aquí son más largas y más flaquitas. Aquí son flaquitas y un poco más cortas. Hay diversidad en las vellosidades. Pero además, yo sé que esta zona de aquí es el ilion. ¿Por qué? Porque aparecen estos acúmulos de linfocitos. ¿Se acuerdan que las mencionamos? Las placas de Peyer, ¿ya? En la lámina propia. Y luego tenemos en el intestino grueso, en donde desaparecen las vellosidades y solo permanecen estas glándulas tubulares simples, que eran las glándulas de Liverpool. ¿Se acuerdan? Glándula tubular simple, ejemplo, el colon. Glándulas de Liverpool. Ahí están presentes. Y aquí hay acúmulos de linfocitos generalmente en el límite lámina propia muscular de la mucosa. Y eso de ahí es la muscular de la mucosa, y luego tenemos la submucosa. En la submucosa aparecen estos, que son los plexos de Meissner, que están en toda la submucosa, y aquí están las túnicas musculares. Aquí hay un error porque la túnica muscular del estómago, del estómago sí, debería haber una capita oblicua interna. Aquí no la puse, ¿ya? Pero debería haber una capita oblicua interna. Y ahí están nuestras túnicas musculares. Es el resumen de este cuento. Vamos entonces con nuestro resumen general. Entonces, nosotros podemos decir ahora que el tubo digestivo está compuesto por 4 capas concéntricas. La mucosa, que es la capa interna que está recubierta por un epitelio que sufre modificaciones dependiendo de la zona que estemos estudiando. Un tejido conjuntivo laxo, ese no sufre modificaciones, como mucho puede presentar glándulas y acúmulos de linfocitos. Y ese tejido conectivo laxo se conoce como lámina propia. Este tejido es muy vascularizado y es extremadamente vascularizado en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque ahí están los capilares penetrados del plexo primario del sistema porta enterohepático, que son los que absorben los nutrientes, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Cuando nosotros nos comíamos unos chocolates de la Rockendorf, iban al intestino y nos saturaban de glucosa. Ahí están esos capilares. Presenta glándulas, solo en el caso del esófago presenta glándulas. La lámina propia en el caso del esófago presenta glándulas y en el estómago presenta glándulas también, que son las glándulas gástricas. En el intestino delgado, intestino grueso, presenta las glándulas de Liverpool. Presenta vasos linfáticos, nódulos linfoides ocasionales. Está delimitada por una túnica muscular denominada muscular de la mucosa. Entonces la mucosa tiene epitelio, tejido conjuntivo, lámina propia y muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa sufre cambios. En el caso del esófago es muy desarrollada, en el caso del estómago no es tan desarrollada, pero en el caso del estómago se describen 2 capas. En el caso del esófago es una sola capa de disposición longitudinal. En el caso del estómago es una capa circular y una capa longitudinal. Y en el caso de los intestinos se adelgaza mucho más, ¿ya? La submucosa, tejido conectivo denso irregularmente dispuesto. Siempre es tejido conectivo denso irregularmente dispuesto. Tiene grandes vasos sanguíneos y grandes vasos linfáticos. En el esófago y en el duodeno suele presentar glándulas, ¿ya? Y tiene un componente nervioso que es el plexo submucoso de Meissner. La muscular externa, o túnica muscular, tiene a su cargo la motilidad del tubo digestivo, ¿ya? Esa es la que se contrae sola cuando nosotros tenemos hambre, luego estar aburrido en la clase, de escuchar al caballero que ya habla, y da nombre, y da nombre, y da nombre, y no para, y habla rápido. El estómago empieza a moverse solo, los intestinos se mueven solos, y empieza a sonar, a crujir el estómago, es por culpa de esta túnica muscular. Y esta está constituida por una capa circular interna y una longitudinal externa, ¿ya? Entre estas capas está el plexo pientérico de Habermas y, ojo, que esta capa, en el caso del estómago, se agrega una capa oblicua interna, ¿ya? Oblicua interna. Entonces, en el caso del estómago serían 3 capas, no 2. Y luego tenemos la serosa o adventicia. Ya, y este es nuestro esófago. Lo primero que destaca el esófago es que el lumen del esófago generalmente está obliterado, está como colapsado. Si uno ve un corte transversal de esófago, el corte transversal de esófago generalmente se ve así. Así se ve el epitelio. El epitelio se ve
colapsado. Y eso es lo normal en el esófago, no es que se contraiga, sino que normalmente está así. Entonces el lumen se va distendiendo para que baje el bolo alimenticio. Entonces aquí es importante masticar bien los alimentos, porque este epitelio de revestimiento es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Entonces si nosotros nos comemos el turrón de la ropa, o el membrillo, no lo masticamos adecuadamente, va a dañar este epitelio, va a producir heridas en este epitelio. ¿Ya? Luego vamos a tener una lámina propia, que es conjuntivo laxo, que si nosotros lo ordenamos nuestro esófago, nosotros vamos a hacer nuestro esófago aquí, vamos a hacer una línea, ¿ya? El epitelio del esófago no tiene cambio. Esa es la lámina propia. En la lámina propia del esófago, este tejido conectivo laxo y ese no tiene muchos cambios, excepto el hecho de que por aquí y por aquí hay glándulas. Estas glándulas de aquí abajo son un poquito más abundantes. Pero hay glándulas, y esas glándulas son mucosas. Y este moco de aquí es un poquito ácido. En cambio, este moco de aquí de la base es moco alcalino. ¿Por qué es moco alcalino este de aquí? ¿Alguien me ayuda? Porque aquí abajo conectamos con el estómago. Aquí abajo vamos a dibujar el epitelio del estómago. El epitelio del estómago es cilíndrico, pero el pH aquí no sé qué pasa, mira que se gastó rápido o me equivoqué aquí. Entonces aquí tenemos un epitelio que está preparado para pH 2,7. Este epitelio sí está preparado, ya vamos a ver por qué está preparado. Pero entonces hay regurgitación de contenido estomacal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el esfínter de aquí es un esfínter fisiológico, no es un esfínter anatómico. El esfínter gastroesofágico es fisiológico, no es anatómico. Y eso, cuando sean padres, si deciden ser padres alguna vez, cada vez la gente decide menos ser padres, pero si deciden ser padres van a sufrir con esto. Porque los recién nacidos, este esfínter no lo tienen suficientemente desarrollado, porque es por control nervioso, neural. Entonces, los bebés tienden a tener reflujo, ¿ya? Y ese es el origen de este reflujo. Este esfínter es fisiológico, no hay un desarrollo anatómico distinto el del esfínter estómago-intestino, ese sí, el esfínter pilórico, ese sí es anatómico y hay una diferenciación y la vamos a mencionar cuando veamos esa región. Pero aquí no. Entonces, estas glandulitas tienen una secreción mucosa alcalina, va a taponar un poco eso, va a tamponar un poquito, ¿ya? Para ayudarlo. Luego vamos a tener la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa en el caso del esófago es una gruesa capa de músculo liso de distribución longitudinal. Está distribuida longitudinalmente respecto del eje del esófago. ¿Ya? Entonces es una capa de tejido de músculo liso de distribución longitudinal. Luego tenemos la submucosa. Y la submucosa también tiene glándulas submucosas que también secretan moco. Este moco también es un poquito medio alcalino. Y luego vamos a tener la túnica muscular. Y la túnica muscular tiene aquí cambios bien importantes. La túnica muscular del esófago, usted joven que está detrás solito, ayúdeme, se me olvidó la canción. La túnica muscular del esófago es músculo liso, músculo cardíaco o músculo esquelético. La pregunta es capciosa. Está construida para que usted se equivoque. Cardíaco no, porque ya lo dijimos, mi corazón todo lo tiene, no hay más. ¿Pero músculo liso o músculo esquelético? ¿Alguien se acuerda? Eso en anatomía seguro que lo vieron. No, pues profe, no pregunte tonteras, rama probado, rama olvidado. Es mixta, es bien especial. Y es así.
En verde está el músculo liso y en rojo está el músculo esquelético. Entonces, la túnica muscular en el tercio superior, esto lo partimos nosotros en tercios. ¿Se fijan? Tercios. La túnica muscular del tercio superior es músculo esquelético. El tercio medio es una mezcla de músculo esquelético y músculo liso, y el tercio superior es solo músculo liso. Ayúdame, ¿qué pasa? ¿Va a complicar al estudiante del CAT? ¿O tiene algún swing o tiene alguna funcionalidad? Mandanos para el estudiante del CAT. ¿Alguien me puede ayudar? Exactamente, porque si no, no podríamos tragar. Tendríamos que estar con un palito empujando las cosas para abajo. Claro, el músculo del inicio del esófago es voluntario. El acto de tragar, de deglutir, es voluntario. Luego, pasado esta parte, ya no depende de uno. Es gravedad y contracción involuntaria del músculo liso. Ahora, la túnica, este músculo, si uno lo ve, vamos a dibujar ahora los músculos. Aquí está el epitelio, aquí está el tejido conectivo lo vamos a dibujar con estrellitas. Esta es la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa es músculo liso, se ve muy desarrollado y es de orientación longitudinal, por lo tanto en este corte transversal se ve transversalmente cortado. Luego vamos a tener la submucosa, y la dibujamos así nuestra submucosa, para ver que es tejido conectivo denso, irregularmente dispuesto, por cierto, y vamos a tener la túnica muscular. Aquí la túnica muscular es circular y longitudinal. Entonces vamos a tener una circular interna, y la circular interna la vamos a ver cortada longitudinalmente, y la circular interna es más desarrollada, y luego vamos a tener una longitudinal externa que la vamos a ver cortada transversalmente, y es de menor desarrollo. ¿Ya? Así se ven los elementos de nuestro esófago. Y aquí está la fotografía. Este es nuestro esófago. Aquí está el epitelio de revestimiento. El epitelio de revestimiento es el epitelio certificado plano no queratinizado. Aquí hay glándulas mucosas en la submucosa. Por ahí debería estar la muscular de la mucosa. Aquí debería estar indicada la muscular de la mucosa. Mucosa por aquí debería estar, no se distingue muy bien, pero esta zona de aquí debería ser la muscular de la mucosa. Y estos son los conductos excretores de estas glándulas. Y luego tenemos nuestra submucosa y nuestra túnica muscular. ¿Se fijan ustedes acá? Hay una diferencia entre este plano de corte y ese plano de corte. Entonces eso es lo que nos da la diferenciación. Creo que en esta foto se ve un poco más de detalle del epitelio. Epitelio de revestimiento estratificado plano no queratinizado. Vean el detalle. No tiene tantas papilas y clavos conjuntivos. ¿Por qué? Porque se supone que uno mastica las cosas y las mastica por dos razones. Uno, para hacerlas más pequeñas, y dos, para que se mezclen bien con la saliva. La saliva tiene enzimas que inician la digestión, pero la parte mucosa de la saliva genera esta cohesión de los alimentos y genera este bolo alimenticio que es resbaloso. ¿Ya? Entonces, por eso que resbala por este epitelio y no lo debería dañar. No tiene mucha atracción a este epitelio. Por debajo tenemos una lámina propia y se fija esto de aquí, eso de ahí, todo eso es muscular de la mucosa, músculo liso. ¿Se fijan? El tamaño de la muscular de la mucosa. Esto es la muscular de la mucosa. Vean el desarrollo de la muscular de la mucosa. Enorme. Esa es la lámina propia. Todo esto es mucosa. Ese es el epitelio, esa es la lámina propia. Esta es la muscular de la mucosa. Es enorme el desarrollo de la muscular de la mucosa respecto a la muscular de la mucosa del intestino, por ejemplo, o del estómago. Y esta
Es una glándula submucosa y esa es una tinción para ver secreción de mucus. Y con eso demostramos que estas glándulas son mucosas, son preferentemente mucosas. Secretan algo o algunas proteínas, pero son mucosas. Y luego tenemos la túnica muscular, la muscular externa. Esta es la circular. Por lo tanto, si esta es la circular externa, este corte es longitudinal o transversal. Transversal. Y este Longitudinal. longitudinal, ¿por qué es longitudinal? Eso de ahí es la muscular de la mucosa, y la muscular de la mucosa es de distribución longitudinal. Y la muscular de la mucosa yo la veo cortada transversalmente, por lo tanto este también es transversal. ¿Ya? Y aquí está. Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido con bajo aumento donde se ve el epitelio, se ve la lámina propia, la submucosa y se ve la túnica muscular bastante desarrollada. Y acá está el resumen de nuestro esófago. Este es el epitelio, este es el esfínter esofágico, que no es anatómico, sino que es fisiológico. Y aquí está el epitelio de revestimiento, y ahí hay algunas glándulas de la lámina propia, glándulas de la mucosa, de la submucosa, se fijan que están localizadas bastante hacia abajo. Las glándulas de la lámina propia también hay algunas aquí en este cartón no aparece, pero hay algunas aquí. Y ahí están en amarillito indicados los plexos nerviosos, el submucoso o de Meissner, el mientérico o de Haber. Y aquí está nuestro cardiac, que es la zona de unión con el estómago. Bien, veamos nuestro estómago. El estómago es una estructura bastante dilatada y tiene, de nuevo, las mismas capas. Tiene una mucosa, tiene una submucosa, una túnica muscular y una serosa en este caso. En este caso hay una serosa. Veamos, la mucosa tiene epitelio de revestimiento, que en este caso es cilíndrico, simple. La lámina propia, en este caso, es tejido conectivo laxo, muy rico en células, bastante vascularizado, y en la lámina propia del estómago es mucho más desarrollada que la lámina propia del esófago. Y además, la lámina propia del estómago está invadida por glándulas de aspecto tubular. Son medias ramificadas, pero son tubulares. Vamos a discutir ahí cuán ramificadas son. Pero son glándulas tubulares, entonces la lámina propia del estómago es mucho más desarrollada que la del esófago, pero está profusamente invadida por glándulas tubulares, que se llaman glándulas gástricas. ¿Ya? Y luego vamos a tener la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa, en el caso del estómago, está constituida por dos capas, una subcircular y una longitudinal. Son dos capitas de músculo. Y luego tenemos la submucosa. La submucosa en el estómago es una capa de tejido conjuntivo denso y regularmente dispuesto que presenta grandes vasos linfáticos y grandes vasos sanguíneos. Y luego tenemos las túnicas musculares. Y aquí, ¿se fijan? Ahí está. Oblicua, circular y longitudinal. Aquí aparece una tercera capa muscular que es oblicua. Y luego vamos a tener nuestra serosa. La lámina propia, en el caso del estómago, se caracteriza porque tiene repliegues, rugras también le llaman a esos repliegues, ¿ya? Tienen repliegues. Esos repliegues tienen relación con la capacidad de distensión del estómago. Recuerden, este es un epitelio que no tiene la magia del epitelio urotelio, que el urotelio se acomodaba en las células, decía agrandado, no. Este epitelio tiene barreras y son células cilíndricas. Entonces, la única posibilidad de que el órgano, el estómago, aumente su lumen, su capacidad, es que tenga repliegues de la lámina propia y esta lámina propia se puede ir extendiendo, ¿ya? Y así no se rompe la barrera. Si se rompe la barrera, tenemos gastritis. Si se rompe el epitelio, tenemos una gastritis, ¿ya? Entonces, tiene una región que se llama cardias, que corresponde a la unión gastroesofágica. Tiene una zona que se llama fondo, que es la zona en forma de cúpula acá, donde generalmente hay gases. Aquí hay menos glándulas que en el cuerpo tiene más glándulas gástricas, gran cantidad de glándulas gástricas. Las glándulas gástricas también se les denomina glándulas fúndicas, porque fueron descritas inicialmente en la zona del fondo del estómago, pero luego se
se corrigió y se les denomina gástrica porque están presentes en todo el estómago, ¿ya? Y finalmente la región pilórica, que tiene forma de embudo, esta forma de acá, que es donde se localiza el esfínter pilórico. El esfínter pilórico sí es anatómico. Ahí hay un mayor desarrollo de la circular interna. La túnica circular interna del músculo, de este músculo, esta circular interna se modifica y se hace mucho más grande, ¿ya? Y el epitelio acá, en la zona del píloro, donde va hacia el duodeno, el epitelio sufre cambios y empiezan a aparecer en el epitelio células caliciformes. Cuando el epitelio cilíndrico del estómago empieza a presentar células caliciformes, quiere decir que estamos pasando a epitelio del intestino. El cambio de epitelio aquí, en la región del cardias, es mucho más drástico, porque hay una transición abrupta de epitelio estratificado plano, no queratinizado, a epitelio cilíndrico secretor del estómago. Y en todas las zonas donde nosotros tenemos pelea de epitelios, transiciones de epitelios abruptas entre epitelio estratificado plano, no queratinizado y epitelio cilíndrico, tenemos posibilidad de desarrollo de crecimiento pulmonar. ¿Ya? Parece que nos quieren echar para hacer el certamen. ¿Sí? Nos quedamos para ya. Miren, señores, nos vemos entonces la próxima semana.